Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal de experiencias, de viajes, de muchas cosas que vale la pena compartir con todo el mundo y que todo el mundo también lo pueda realizar. Espero que estén muy bien, que ese 2018 esté marchando de maravilla, conociendo muchos lugares, viviendo muchas experiencias, que es lo que vale la pena tener siempre en nuestro recuerdo, aquellos lugares que nos marcaron bastante. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es una visita a un municipio muy cercano a Bogotá, se llama Guatavita. Tiene una historia genial, tiene una arquitectura, tiene muchas cosas por enseñar a las personas que van y lo visitan. Tiene la laguna de Guatavita, ustedes saben que me encanta todo lo que tenga que ver con lagunas, represas, todo eso. Y además está la leyenda del Dorado. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Documentar lo que más pueda, porque no conozco muy bien de qué trata todo este tema, pero quiero compartirlo con ustedes para que sepan en qué consiste toda esta leyenda y qué es lo que van a encontrar en Guatavita. Así que acompáñenme en una nueva visita, esta vez directo a Guatavita. ¡Comencemos! Listo, ya llegamos aquí como tal a la entrada para ir a conocer la laguna. Ustedes pueden ver aquí que está a diferentes precios, 12.000 para los que son aquí como tal de Colombia, pero no son, digamos que viven aquí en Guatavita, entonces pues hay diferentes precios para que ustedes vayan y conozcan. Vamos a conocer primero la laguna y luego sí vamos a ir a ver lo que es Guatavita, porque ustedes ¿qué pueden hacer? Ustedes llegan, pueden salir por el Portal del Norte hacia directamente ese Esquilé para conocer primero la laguna, o lo que pueden hacer es también salir por la 72 con Caracas. Hay buses que los llevan directamente a Guatavita para que sea primero. Entonces vamos primero por la laguna y luego hacia Guatavita. Listo, ya entramos, pagamos 12.000 y nos dicen que la subida es un poquito empinada, entonces vamos a trabajar pierna. Para conocer la laguna les quiero contar la historia de esta laguna. Van con un guía, entonces no hay ningún problema. No sé, creo que es por allá la entrada, vamos a esperar un rato y comenzamos la subida a conocer la laguna. Una vez ya terminamos, uno termina por otro lado y tú vas a coger un bus que lo retorne a este punto como por 1.500 pesos. Entonces una vez terminemos, ahí sí vamos directamente a Guatavita y les voy a mostrar diferentes partes de Guatavita, que es bien bonito y también tiene una historia bastante chévere para conocer. Entonces comencemos la subida hacia la laguna. ¡Vámonos! La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, les doy la bienvenida al Parque y Reserva de la Laguna del Cacique, Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca. Mi nombre es John y soy la persona que los va a acompañar en este recorrido tan bonito que vamos a iniciar a partir de este momento. Bueno, grupo, Gracias. la invitación a desconectarnos de ese mundo exterior, ellos por allá afuera, nosotros aquí felices, a disfrutar y aprender algo bien bonito en el sendero que nos regala la Madre Naturaleza. Los ancestros indígenas muiscas, Cusmuy traduce la casa de agua, la casa de la mujer, representa la conexión con la luna y la madre tierra. Por eso su forma es completamente circular. Tiene una entrada y una salida. Su entrada es al oriente, por donde sale el sol. Su salida es por donde el sol se oculta. Cusmuy para muisca es lo femenino. En otras culturas también se conoce como maloca. Maloca es lo masculino. Entonces, vamos a conocer una réplica de una casa ceremonial de nuestros ancestros indígenas muiscas. Vamos a ingresar al bosque alto andino, luego pasaremos al subpáramo, luego llegaremos a nuestro primer mirador. Allá en el primer mirador hablaremos de qué sucedía aquí en el Boquete y en nuestra hermosa laguna antiguamente, del por qué la intervención de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en este lugar y hablaremos de algunos mitos.
Luego seguiremos el ascenso a nuestro segundo mirador, el pico más alto al que llegaremos, sobre los 3.110 aproximadamente sobre el nivel del mar. Bueno, y allá concluiremos toda nuestra historia, contando la leyenda del Dorado del cacique Guatavita. Llegamos. Acá les muestro lo siguiente. Disfrútenlo. ¿Se acuerdan que toda esa noche arrancó allá la ceremonia? Al cabo de las 4:30, 5 de la mañana salían todos de allá del Cusmúy, como hicimos nosotros, para llegar aquí a lo alto de la montaña. Recuerden que esta punta y esa de allá del frente eran unidas, niveladas. Nuestros ancestros indígenas llegaban y todos se empezaban a ubicar alrededor de la laguna. Todos se ubicaban completamente de espaldas al lago. Tocaban sus instrumentos felices de espaldas, pero nadie podía ver el ritual. Demasiado íntimo, muy personal, muy sagrado. Mientras que de arriba en la parte alta de esa montaña empezaban a preparar al cacique. A él lo despojaban de su vestimenta hasta dejarlo desnudo. Luego le empezaban a aplicar el zumo de unas plantas pegajosas en todo su cuerpo y lo bañaban con miel. El oro era triturado, molido, cernido hasta convertirlo en polvo, y con unos cáñamos, con unos maderos redondos, le soplaban ese oro en polvo desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Por eso era la apariencia del cacique seco, de oro, dorado, brillante, hermoso. Lo mismo hacían con la balsa. La balsa no era en oro, la balsa era hecha en madera, en chusque. ¿Se acuerdan lo que vimos allá abajo? Era inmensa, amarrada con caucho sabanero, y le aplicaban el mismo proceso que al muchacho. Ellos ingresaban en su balsa hasta la mitad de la laguna. La ceremonia empezaba cuando salía el primer rayo de sol y se postraba sobre ellos. Ahí empezaba la ceremonia, porque arriba estaba el sol, la parte masculina. Abajo estaba el agua, la tierra, la parte femenina. O sea que este de acá era el ritual de la fertilidad, de la fecundidad, el más importante. Cacique saludaba al sol, pedía su permiso y se empezaba a despojar una a una de las pertenencias de oro que llevaba en su cuerpo. Pecheras, sombreras, manillas, todo lo entregaba al agua, a su madre tierra, en ofrenda, por todo lo que ella le daba hasta ese día. Luego él se arrojaba al agua para generar el vínculo de fertilidad, de fecundidad entre lo masculino y lo femenino. Recibía conocimientos de su madre tierra, se limpiaba todo sobre en polvo, salía, se subía a su balsa, lo cubrían con su manta y lo traían aquí, a las piedras del encanto. En estas piedras posicionaban al cacique y hacían sonar dos caracolas enormes. Botaban un sonido envolvente muy bonito. El sonido era para indicarle a todo su pueblo alrededor de la laguna que ya se podían dar la vuelta, porque ya estaba aquí el cacique Guatavita. El pueblo, al escuchar el sonido de las caracolas, se daba media vuelta desde su lugar y lo aplaudían. La leyenda del Dorado del cacique Guatavita. Muchísimas gracias a ustedes. Ya estamos en el mirador más alto y espectacular. Ya como ustedes habrán dado cuenta, tiene mucho por conocer, por recorrer. Tiene que venir para que conozcan todo lo que tiene, como tal, lo que significa toda esta laguna. En pocas palabras, las tribus anteriormente hacían, digamos, que el intercambio con sal. Para ellos era lo más importante la sal. No era el oro no tenía ningún valor para ellos, sino era la sal, porque la sal tenía, digamos que servía para todo, para curar, para sanar, para muchísimas cosas servía la sal. Entonces eso era como el dinero de ellos, la sal. Entonces eso en pocas palabras, más lo que les contaba como tal el guía en la historia de lo que es la leyenda del Dorado, y cómo muchas figuras de esas hoy se encuentran en el Museo del Oro de Bogotá. Ahora vamos a ir a la salida, salimos por otro lado, no por el mismo lado que ingresamos, para ahí coger directamente hacia Guatavita, y vamos a grabar un poco de Guatavita. Listo amigos, ya bajamos, así que nuevamente les doy la bienvenida a Guatavita.
Ya llegamos aquí pues como Plaza Central. Bueno, digamos que aquí encontramos diferentes partes a la entrada como tal del arco que vieron, que es donde está la leyenda de la casica, que ya como les comenté, pues también tiene su historia. Pueden hacer muchas cosas porque las personas por lo general el fin de semana bajan hacia este punto para comer, para comprar artesanías, hay de todo. Entonces pues para que lo disfruten y les voy a mostrar diferentes puntos que pueden disfrutar directamente estando acá. Y listo amigos, hemos terminado aquí nuestra visita a Guatavita, a la laguna. Espero que hayan disfrutado mucho este video. Hay muchas cosas más por contar, pero pues quería resumirlo lo que más se pudo. Espero que hayan disfrutado la información, espero que hayan disfrutado los paisajes y cuéntenme si ya conocieron este lugar. Y pues como siempre espero que lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como lo hice yo al momento también de editar todo este video. Y nada, ya saben que nos vemos en una próxima aventura, en un próximo destino por conocer, a ver dónde terminamos en la próxima ocasión. Así que gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.